Y sí, como bien apuntabas, pues el propósito es darle una serie de trazos, como decía Carla, para conformar un retrato de cómo se ha formado a sí mismo y cómo se ha consolidado esta figura de López Obrador de ser un activista político y social en su natal Tabasco hasta llegar a la presidencia de la República, y el único propósito es que estas entrevistas contribuyan al entendimiento de quién será el hombre que nos va a gobernar ya a partir de unos minutos. Vamos a ir observando en ella, Ricardo, a través de esas pláticas que tú tuviste con él, esta metamorfosis. Sacaba yo cuentas de cuando Andrés Manuel López Obrador abandona su militancia priista para convertirse, para irse al partido que nacía entonces, el PRD, el partido de la izquierda, todavía el Frente Democrático Nacional con Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo. Son 30 años, esto ocurrió en 1988, él tenía 35 años, 30 años exactamente, para que él llegara a este punto de la presidencia de la República. Tenemos esta primera entrevista. Sí, en el 96 estaba estigmatizado López Obrador como un incendiador de pozos. Así lo calificó un colega en una junta que teníamos cada lunes con Emilio Azcárraga Milmo en Televisa, los principales conductores de programas. Y cuando me pidió mi opinión, le dije, pues yo lo que sé es que es un líder muy fuerte, que tiene mucho jale entre la gente, es un hombre con mucho arraigo allá, y yo creo que habría que escuchar cuáles son sus puntos de vista, ¿no? ¿Por qué está haciendo eso? Yo no sé que haya incendiado ningún pozo, pero ¿por qué su activismo? Entonces me dijo, ¿por qué no vas a entrevistarlo? Me dijo el famoso Tigre. Le dije, pues voy. Y bueno, lo encontramos casi a medianoche porque nos andaban dando tips de por dónde andaba, por varios lugares. Había una orden de aprehensión en su contra de López Obrador. Sí. Así que entre el misterio de lo que nos iban diciendo las diferentes gentes, llegamos a medianoche a un poblado en las afueras de Villahermosa, donde estaba un campamento, efectivamente, en la zona de los pozos petroleros. Y ahí llegamos y pues fue mi primer encuentro con él. Vamos a ver esta entrevista que realizó Ricardo Rocha, López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, 1996. Sí, yo le quisiera preguntar, ¿está usted consciente de todo lo que se está afirmando acerca de la ilegalidad de este bloqueo, por más popular que parezca, y también según el mismo criterio de la Secretaría de Gobernación, de hacer caer todo el peso de la ley sobre usted por este mismo bloqueo que se está llevando a cabo? Mira, esta es la prueba de que es una causa justa la que estamos defendiendo. Estamos en tierras indígenas, chontales. Esa es la verdad más íntima de Tabasco. Los chontales vivían arrinconados en los pantanos desde siempre. Están aquí desde antes de la llegada de los españoles. Ahora resulta de que hay yacimientos petroleros extraordinarios y hay interés sobre esta zona, pero la gente sigue viviendo en la pobreza. Entonces es una causa justa. Se ha intentado resolver por la vía administrativa, se han hecho muchos trámites y no tenemos más que la movilización. ¿Cuáles son los puntos básicos de su protesta? Primero, de que tienen invadido los ejidos indígenas, han invadido comunidades, han causado daños en cultivos y fundamentalmente han afectado la actividad pesquera. Los chontales pues viven de la agricultura, de la pesca y de las artesanías. Pemex ha arruinado completamente toda la actividad pesquera. Entonces se está pidiendo algo justo, de que haya una indemnización para los dueños de las tierras, de ejidatarios constituidos. Aquí están. Ya hubo, por cierto, una indemnización, se dice, que se entregó al gobierno del estado de Tabasco. Sí, se han entregado muchos recursos al gobierno del estado. Nosotros nos sorprendimos de que Pemex entregó el año pasado 277 mil millones de viejos pesos. Sin embargo, no llegaron. ¿Y dónde están? No sabemos. Eso es lo que queremos que se investigue. Queremos que la Contraloría haga una revisión, una auditoría para saber dónde quedaron los fondos. Eso por un lado. Lo otro, Ricardo, es de que son zonas marginadas, comunidades muy pobres.
si los chontales fuesen tejanos, que son orgullosamente chontales, mayas, tabasqueños, pero si fuesen tejanos, fuesen de los más ricos del mundo, porque este campo está produciendo 40,000 barriles de crudo diariamente y lo tienen proyectado para extraer 80,000 barriles en poco tiempo. Pero ¿están ustedes conscientes de que están afectando la producción petrolera nacional y que además están corriendo un riesgo porque están afectando la seguridad del manejo de la operación del pozo? No, no se está afectando. Pemex ha exagerado la nota. Estamos hablando de pozos en perforación. No está ninguna instalación que pueda generar riesgo a la población tomada. No hay baterías, no hay petroquímicas tomadas, son pozos que se están perforando. La decisión es no permitir que perforen más pozos hasta que no haya un programa de desarrollo social para las comunidades indígenas. Eso es se le acusa a Andrés Manuel López Obrador de manipular aquí a la población en general y manipular especialmente a la población indígena local, los chontales, con beneficios partidistas, concretamente para el PRD, para su partido. Mira, los chontales pues no son niños, son mayores de edad, son hombres, mujeres que merecen respeto, gente muy consciente. Yo te pediría que mejor les preguntaras a ellos, o sea, qué opinan. Te vas a dar cuenta de que la gente tiene muy claro el porqué de este movimiento. No podríamos sostener un movimiento de esta naturaleza sin un pueblo consciente, teniendo todo el aparato del Estado, todo el gobierno en contra, la mayor parte de los medios de comunicación, aunque... No lo tratan bien, por cierto, vi todos los periódicos, la mayoría. No, pues se gasta el gobierno en Tabasco nada más 100,000 millones de viejos pesos en pago de publicidad a medios de comunicación. Yo creo que uno de los negocios más lucrativos de Tabasco es el periodismo. Desde luego hay honrosas excepciones, hay un periodismo también objetivo, crítico, profesional, objetivo, pero hay mercaderes de la comunicación. ¿Hasta dónde piensa usted llegar? Queremos diálogo, queremos un acuerdo. Nosotros no queremos la confrontación. Este es un movimiento de resistencia civil pacífica. ¿Pero resistencia aún bloqueando los pozos? Resistencia civil pacífica en defensa de los derechos de los campesinos y en particular de los indígenas. Está cerrado el gobierno, está mandando el ejército, la policía, encarcelándonos militantes, simpatizantes. Ese no es el camino. Queremos que nos permitan dialogar, que revisen nuestras propuestas, que lo que sea justo y en razón deba resolverse, que se resuelva, que lo que no se diga, bueno, pues no tienen derecho y somos pues gente de razón y aceptamos cualquier situación de esta naturaleza, ¿no? Pero mientras tanto, ¿no cree usted que está arriesgando a la población? Parecería demasiado riesgoso el hecho de que estén presentes las fuerzas públicas aquí, que pudiera darse en un momento dado un roce como ya se han dado. Sí, pero mira... Que pudiera desencadenarse una violencia sin control. Hay la convicción, hay una voluntad colectiva de mantener el movimiento de manera pacífica, no se va a desbordar. Si aquí viene la policía y quieren detener gente, adelante. Así está sucediendo. Ayer en Cárdenas llegaron, detuvieron a 50, la misma gente levantó la mano y dice, yo también quiero ir. Todos estamos dispuestos a ir a la cárcel. Se retira el ejército, se retira la policía y la gente vuelve al movimiento. Hoy fueron a Centla, hicieron lo mismo, ¿sí? La gente levanta las manos, nadie se enfrenta, eso es lo que estamos haciendo. Bueno, pues ahí está esta entrevista. Era la primera entrevista, Ricardo Rocha, importante decirlo, porque era la primera entrevista que le realizaba a López Obrador, todavía dirigente nacional del PRD en Tabasco, en un medio local nacional, ¿no? Sí, su primera entrevista en la televisión nacional. Y pues no nada más la aclaración de que no estaba yo con un ataque de Parkinson. De Parkinson, los moscos y que todo eso. Comiendo ambiente, sí, ya sabes que en Tabasco hace un calor impresionante. Y en esas zonas de campos petroleros hay mucha hierba. Sí te vimos ahí sufrir con eso. Y López Obrador, interesante que trae ahí un golpe en la cabeza. Sí, había en uno de los eventos anteriores alguien le había lanzado una
una pedrada muy fuerte y traía esa herida todavía, ¿no? Entonces era, Carla, el incendiario, el que tomaba El pozos. incendiario, sí, pero ¿sabes qué? Me llama mucho la atención ver esta gente que está ahí con él y que lo rodean. Y desde entonces, Ricardo, preguntarte, ¿tú crees que Andrés Manuel es un líder nato? Sí. Pero además de todo, de lo que dices de que sí es un líder nato, se ha venido forjando más a sí mismo, porque hay liderazgos que surgen y luego se apagan. Así es. El de él ha venido creciendo continuamente. Claro, hasta alcanzar los 30 millones. Los 30 millones de votos es un trabajo de muchos años y hay que recordar que él en sus inicios como en la actividad política hizo mucho trabajo en estas zonas indígenas de Tabasco. Vivió de hecho en las comunidades indígenas. Y ahí creo que vamos a pegar un brinco porque nos vamos a cuando él fue presidente nacional del PRD, que también tenemos una entrevista, la presentaremos después, con, fíjate, quienes eran entonces los presidentes de los partidos. Una situación histórica porque eran los que tenían representación en la Cámara, Felipe Calderón, Santiago Oñate, en fin. Pero ahorita creo que vamos a un poquito más adelante, ¿no? Este era ya el año 2000, cuando tú narrabas, de hecho fue poco después de esta entrevista que tú lo hiciste, ya se convierte en una figura nacional cuando asume el liderazgo nacional del PRD. 3 años después es candidato a jefe de gobierno en el año 2000, asume en el año 2000 la jefatura de gobierno del entonces todavía Distrito Federal, y bueno, ahí empezaba a perfilarse ya desde la jefatura de gobierno la candidatura presidencial, la candidatura a la presidencia de la República, ¿no? Así es, así es. Así es, y es cuando, bueno, en ese momento vino entonces el asunto del desafuero en su contra. En el 2004 se acusó al gobierno del Distrito Federal de violar una orden judicial en la que se exigía suspender la construcción de una calle en un terreno expropiado por gobiernos anteriores años atrás. Y aunque se logró detener los trabajos para este desafuero, hubo todo un movimiento de opinión pública a nivel nacional que consideraba esto una maniobra política por parte del gobierno de Vicente Fox. Se alegó que el cumplimiento de la orden había sido dilatorio y se responsabilizó directamente a López Obrador de esto. Era un tema con unos terrenos que no había indemnizado el gobierno del entonces Distrito Federal. El gobierno de Vicente Fox solicitó al Congreso de la Unión a través de la Procuraduría General de la República este juicio de desafuero contra el jefe de gobierno capitalino para que respondiese por esta presunta responsabilidad. Así es, y finalmente el 7 de abril del 2005 el PRI y el PAN consumaron el desafuero, lo que generó una ola de protestas que concluyeron con la decisión del gobierno de Fox de dar marcha atrás en sus acciones en contra de López Obrador. Y esta siguiente entrevista que realizó Ricardo Rochas justo un día antes de la votación en el Congreso. Vaya momentos que se vivieron entonces, Ricardo. Un momento clave en la trayectoria de López Obrador. Vas a ver cómo empieza esto. Vamos a ver esta entrevista. ¿Tú sigues absolutamente convencido de tu inocencia? Desde luego que sí. Yo no violé ninguna ley, no desobedecí al juez. Yo nunca he violado la ley, Ricardo. Me están acusando por intentar abrir un camino para comunicar un hospital. ¿Qué no es la muestra suficiente? El que se haya quedado la brecha, estoy hablando de 100 metros. Si yo fuese autoritario, si yo no respetara la ley, se actuara con dolo y con mala fe, se termina el camino, porque estamos hablando de 100 metros. Ahí está la brecha. Tuvimos que hacer un rodeo para comunicar al hospital ABC. Entonces, no hay ni un solo elemento jurídico para decir que desacaté al juez de que violé la ley. Bueno, ahí estaba ya en plena ruta hacia la candidatura presidencial. De hecho, este desafuero era el intento de frenarlo, ¿no? Con una maniobra jurídica. Así es, y bueno, una maniobra jurídica, pero evitar el crecimiento político que estaba teniendo López Obrador a todas luces, ¿no? Ya era una figura... Desde entonces se ve que ya le tenía el miedo, ¿no? Que podía tener bastante poder en su momento. Ya era un fenómeno entonces, era como jefe de gobierno, estas conferencias matutinas, ¿te acuerdas? Ya fijado la agenda, ya todo el mundo hablaba del fenómeno López Obrador, y ahí va rumbo a ahí vimos la fecha de la entrevista 2005, iba rumbo a la primera candidatura presidencial, ¿no? Así es. Pero bueno, pasada esta tormenta del desafuero y ya de vuelta ya en su cargo como jefe de gobierno del Distrito Federal, tuvo una siguiente entrevista con Andrés Manuel López Obrador, con Ricardo Rocha. Por cierto, esta primera que vimos era aquí, en este mismo estudio, Carla. Así es, estaba sentado justo aquí donde yo Justo estoy. ahí donde tú estabas. Así es. Bueno, esta siguiente entrevista ocurrió ya en julio
de 2005, en ese mismo año esa vez, y en un plano ya mucho más relajado. Hablaba en exclusiva de la fecha en la que ya se proponía renunciar al gobierno capitalino para contender por la que sería su primera candidatura del PRD, entonces todavía por el PRD, a la presidencia de la República. Era la primera de tres que vendrían, de otras dos que vendrían después, antes de la tercera y la vencida, como dijo él mismo, ¿no? Así es, así es. Vamos a ver esta siguiente entrevista. Ya está aquí con nosotros Andrés Manuel López Obrador en el estudio. Gracias, buenos días, como siempre, gracias por tu confianza de venir de vez en cuando cíclicamente a este programa. Andrés Manuel, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Ricardo. ¿Qué estamos? Nos da mucho gusto también estar aquí contigo. Gracias, igualmente. Oye, pronto dejarás de ser jefe de gobierno. ¿Ya tienes prisa por empezar tu campaña o por el contrario, hay una suerte de nostalgia anticipada, de añoranza por dejar este cargo que tanto ha significado para ti en tu vida, la jefatura de gobierno? Desde luego que ha sido un honor, un orgullo gobernar la ciudad, sin duda. Es la mejor experiencia en mi vida pública. Pero hay otra tarea y la vamos a cumplir. Y también ya no se puede tener las dos cosas. No es conveniente tener el cargo de jefe de gobierno y virtualmente actuar como precandidato. Entonces voy a dejar el gobierno de la ciudad el día 29 de julio. Es la primera vez que doy la fecha. A ver, porque ¿por qué exactamente el 29? Había hablado del 31. Sí. Y ahora a ti, por lo que tú significas, por lo que significa tu programa. Gracias. Me la he guardado para decir que va a ser el 29, porque el 30 se cierra el periodo de inscripción en el PRD. Entonces, quiero inscribirme el día 30, ya. Es decir, al día siguiente sin ser jefe de gobierno. Yo había planteado que informaba hasta el 31, pero no creo conveniente que yo te registres todavía siendo jefe de gobierno. Sí. Ahora dime, por cierto, ¿cuál es tu balance de esta, que dices tú mismo que es la experiencia más importante en tu vida política y pública? ¿Cuál es tu balance de tu gestión? ¿Cuáles crees que son los principales logros del gobierno junto con la gente, pero también con la sinceridad de siempre? Tenemos que hablar de tus grandes pendientes. Bueno, yo creo que lo más importante fue la apuesta al desarrollo social, el cumplir el compromiso de campaña que por el bien de todos, primero los pobres. Me siento muy satisfecho con eso. Cumplimos. Destinamos presupuesto para ayudar a la gente más humilde, a la gente más pobre. Creo que eso es lo que más me llena de orgullo. Desde luego, a lo mejor me van a recordar por otras cosas, por el Metrobús. Oye, ahorita vamos con el Metrobús, ¿cómo que no? Pero lo que más me satisface es eso. Te quiero decir que no hay otro gobierno en el país y son muy pocos los gobiernos del mundo que destinan tanto recurso para la gente humilde, para la gente pobre. Entonces, aunque hayas duplicado la deuda del gobierno del DF, como dijo el otro día Santiago Krill, que la duplicaste y la pusiste en 40,000 millones. Eso es mentira, eso no es cierto. La tasa de crecimiento de la deuda en los 4 años y medio que llevo es la más baja en 25 años. Es decir, no se endeudó la ciudad, lo digo de manera categórica, pero además están los datos en Hacienda, porque la deuda nuestra pasa por la Secretaría de Hacienda y pasa por el Congreso, pasa por la Cámara de Diputados. Entonces ellos tienen los datos. Lo que no quieren aceptar es de que lo que se hizo en la ciudad, lo que se está haciendo en la ciudad, se debe fundamentalmente a dos cosas. Primero, a que se redujo el gasto de gobierno. Es decir, hubo un plan de austeridad republicana y eso nos permitió liberar muchos fondos para el desarrollo y para la construcción de obras públicas. O sea, ahí hubo ahorros para aplicarlo en obra. Como 12,000 millones de pesos. Yo creo en eso. Creo que si se bajan los sueldos de los altos funcionarios públicos, si no hay tantos viajes al extranjero, si no se compran vehículos nuevos para funcionarios,
si no hay privilegios en la alta burocracia, se logran liberar muchos fondos para el desarrollo. Entonces, eso fue lo que nos permitió tener recursos para hacer obras públicas y para el desarrollo social. Además, en el caso particular de los programas de desarrollo social, por ejemplo, el apoyo a los adultos mayores, las becas para discapacitados pobres, el programa de vivienda, son recursos fiscales. Es decir, no se puede financiar ese tipo de obras, ese tipo de programas con deuda. La deuda pública se tiene que utilizar en obras de infraestructura, es decir, el metro, obras viales. Es más, ni siquiera en la mayor parte de las obras viales se utilizó deuda pública. Y lo otro que permite liberar fondos, pues es no permitir la corrupción. ¿Pero qué fue lo que te estimuló en este esfuerzo de domeñar al monstruo? ¿Cuál es el factor o los factores que te animaron a que sí se podían hacer las cosas? Bueno, estábamos probando un modelo que queremos aplicar a nivel nacional. Esa es la realidad. Es decir, vamos a demostrar ¿La gente, en la Ciudad de México que se puede aplicar otro modelo de gobierno distinto, donde se maneje el presupuesto con austeridad, con honradez, donde se trabaje, donde se hable con la verdad a la gente, donde se ayude a los más pobres, a los más humildes. Vamos a demostrar que es posible equilibrar bienestar con crecimiento económico. Vamos a demostrar de que es posible distribuir el presupuesto en favor de la gente humilde y al mismo tiempo dar facilidades para la inversión privada y para la generación de empleos. Entonces, ¿y fue la reacción de la gente de los gobernados? No, extraordinaria. Mira, eso es lo mejor. O sea, no hubiésemos podido hacer nada sin un pueblo tan solidario, tan consciente, tan participativo, como lo es el pueblo de la capital de la República. Oye, y ya ahora sí finalmente, ¿en qué sueñas ahorita? ¿En qué Ya no- fantaseas? Mira, ¿Cuáles son tus ilusiones? No, fíjate que Tus búsquedas, pues. No. Ilusiones es de tus búsquedas. Nos quedan ya 2 minutos. estoy pensando en el proyecto de nación, proyecto alternativo. Le estoy dando vuelta a eso. Eso lo tengo en la cabeza. Cómo sacar adelante al país. Cómo lograr que la gente mejore en sus condiciones de vida y que saquemos adelante a México. Estoy convencido que lo vamos a poder lograr, porque tenemos muchos recursos y el principal recurso de México es su gente, que es un pueblo extraordinario. Entonces, estoy pensando en eso fundamentalmente. Ahora, muy cansado, eso sí, porque estuve el fin de semana en Nayarit, 5 actos, ayer 2 actos en el Estado de México. Te puedo decir que es un pesado, tren pues. de trabajo muy fuerte, entonces caigo totalmente ¿Pero de ánimo? completo, muy bien, bien y de buenas. Bien. Y estoy enfrentando esta situación especial con mucho optimismo. Yo le diría a la gente, como me lo planteó la señora, la alegría está por llegar. Bien. Muchas gracias, Andrés Manuel López Obrador, por tu confianza, por estar aquí con nosotros. Gracias. Bueno, ahí ya se veía a un López Obrador que ya se enfilaba hacia la candidatura presidencial, se le veía ya con una imagen, con un look, con una actitud ya de candidato presidencial. Ya se escuchaba este discurso, Ricardo, que todavía sostuvo en 2012 y volvió a sostener en 2018 el mismo discurso de apoyar a los sectores más necesitados, de los programas sociales, de no permitir los privilegios de la burocracia federal. El combate a la corrupción. Combate a la corrupción, ¿no? Ya ahí había revolucionado López Obrador a la política, porque había instituido estos apoyos a los adultos mayores, que entonces todo el mundo le criticaba. Todo el mundo decía, ay, sí, los apoyos a viejitos. Después llegaría el gobierno de Calderón y los imitaría, tal cual, ¿no? Tal cual los pondrían a nivel federal. Y bueno, hay otra entrevista más, Carla. Así es, Salvador. Pues mira, apenas unos días después, Andrés Manuel López Obrador recibió al periodista Ricardo Rocha en su oficina del antiguo Palacio del Ayuntamiento, en el que habría de ser su último día como jefe de gobierno del Distrito Federal. Esa vez hablaron de su legado a la Ciudad de México. Andrés Manuel López Obrador, antes que nada, muchas gracias por esta conversación.
Estamos aquí, Ricardo. Me da mucho gusto que estés de nuevo en esta oficina. Y yo creo que será la última vez que hablaremos aquí. Sí, ya vamos a dejar esta oficina. Vamos a entregar el cargo el viernes próximo. Sí. Vamos a renunciar y al día siguiente me voy a inscribir para buscar la candidatura del PRD a la presidencia de la República. A ver, en un balance así, nosotros hemos hecho un recuento antes, pero en un balance, ¿cuáles dirías que son los principales logros de estos 5 años de gobierno? Sin duda, el apoyo a la gente humilde, a la gente pobre. Los programas de desarrollo social. Cumplí el principio de que por el bien de todos, primero los pobres. Y me siento muy orgulloso. Y no es discurso, no es retórica. Destinamos en 4 años, 8 meses, 68,000 millones de pesos para apoyar el desarrollo social. Eso nunca se había dado en la ciudad. Entonces sí me siento muy orgulloso por eso. También creo que rompimos la inercia, sacamos a la ciudad del letargo en que se encontraba. Tenía mucho tiempo que no se hacía una universidad pública en la ciudad. Desde 1973 no se hacía un hospital público. Desde 1986 no se hacían estaciones para bomberos. Tenía más de una década. No se hacían reclusorios. Tenía también como 20 años. Se hicieron obras viales como no se hacían desde finales de los 70. Muy cuestionadas estas obras viales por tus malquerientes, pero ahí están los sí, ahí están. Segundos pisos. Hoy en la mañana decía yo Metrobús. que el innombrable era un malagradecido, porque pasaba todos los días por el segundo piso, hacía menos tiempo y todavía me mandaba a criticar. Aún con eso. Aún con eso. No, son obras buenas, bien hechas. Se cuestionaba sobre la calidad, la resistencia. El Instituto de Ingeniería de la UNAM, que es una institución de mucho prestigio, nos dio toda la asesoría, se hicieron todas las pruebas de resistencia, de fuerza, se hicieron simulaciones para ver qué comportamiento iban a tener estas obras en el caso de un temblor. Pesos, resistencias, Sí, todo eso. en fin, son muy buenas obras y en el caso de los segundos pisos se acreditó la idea, el criterio de que se pueden utilizar los derechos de vía. En la ciudad no se pueden construir nuevas vialidades. Salvo porque que quieras afectar. se afectaría a mucha gente. Entonces los segundos pisos permiten utilizar el derecho de vía y ampliar al mismo tiempo la superficie de rodamiento en la ciudad. Y eso fue lo que se hizo. Entonces estoy muy satisfecho también por eso. Desde luego hay cuestionamientos porque así es la democracia y qué bueno que sea así. Bueno, porque vas encabezando las encuestas. Entonces, eso Además, te hace el enemigo común de muchos, de todos los que aspiran o que no quieren, pero ya luego hablaremos de eso. Dime, ¿cuáles tus grandes pendientes, alguna espina que se te haya quedado clavada? Pues yo creo que se pudo haber hecho más. No es atribuible a nosotros el que no se haya avanzado más. Yo creo que tuvimos muchos obstáculos. Fue como una carrera de obstáculos. No me estoy justificando, pero no era nada más... ¿Te afectó? ¿Te distrajo el claro, asunto de no era nada más gobernar la ciudad. Los... Yo te diría que gobernar la ciudad, aún con todos sus problemas, no es tan complicado. Creo que lo más complicado fue acreditar una nueva forma de hacer política. Es decir, que al mismo tiempo que se gobernaba, se acreditara una nueva forma de hacer política. Tuvimos ese atrevimiento y eso fue lo que nos acarreó muchos problemas. Pero también te dio una enorme base potencial
de votantes. Sí, y de además simpatizantes. hacía falta probar de que hay otra manera de gobernar, que hay otra forma de hacer política, que no tenemos por qué ajustarnos, ceñirnos a la política tradicional, esa donde todos los intereses cuentan, menos el interés del pueblo. Que es posible en México llevar a la práctica otro modelo en lo político, en lo económico, en lo social, una convivencia nueva. Ahora, tus problemas comenzaron en noviembre del 2003, cuando las encuestas señalan que tú estás punteando, empiezas a puntear las preferencias, ¿te acuerdas? Sí, exactamente, Noviembre en esa fecha. de 2003. En esa fecha. Empiezas a puntear las preferencias Sí. para la presidencia de la República y ahí empiezan a suceder una serie de acontecimientos. Sí, yo creo que ¿Tú te arrepientes de algo que hayas hecho o no hayas hecho? Sobre todo en los casos de Bejarano y Ponce, que marcan el capítulo más amargo de tu administración con los videoescándalos. No me arrepiento de mi actuación, Ricardo. Lo que sí creo es de que debí tener más cuidado. O sea, y ser más precavido. Por ejemplo, yo no sabía de la relación de Ponce con Ahumada, si no, no lo nombro. Tan sencillo como eso. Porque yo ya estaba... Venía atrás en el escalafón, ¿no? Desconfiando de Ahumada. O sea, yo ya estaba muy pendiente de Ahumada porque conocía sus antecedentes. Y si hubiese sabido de que tenía vinculación, o que estaba relacionado con Ponce, no nombro a Gustavo Ponce secretario de Finanzas. O que tenía afición por el juego, ¿no? O que tenía afición por el juego. Entonces, esas cosas pues fueron errores de mi parte, pero de ahí a que yo estuviese involucrado, a que estando informado tolerara yo las actitudes de Ponce o de René, hay una gran diferencia. Es decir, mis adversarios lo que querían era involucrarme, decir, si el secretario de Finanzas, si el secretario particular, claro que él estaba involucrado o inmiscuido. Así es. Y eso afortunadamente se fue aclarando. Yo no establezco relaciones de complicidad con nadie. Me sirve mucho eso, me ayuda. No permito ningún negocio, ninguna proposición indecorosa. Soy muy riguroso. No se lo permito ni a la gente más cercana. Yo te diría que ni a mis hijos ni a mis familiares. Entonces eso me ayuda mucho. Por eso pude resistir, por eso pude dar la cara y decir, bueno, yo no sabía que estas relaciones se estaban dando, pero yo no estoy involucrado. Y fue la prueba del ácido, lo he dicho en otras ocasiones, te lo repito ahora, porque fue un golpe a lo más íntimo, a lo que considero más importante en mi vida, mi honestidad. Entonces se puso en tela de juicio mi honestidad. Entonces sí fue un golpe muy fuerte. Hace poco comentaba yo que fue más fuerte ese golpe que enfrentar todo lo del desafuero. En el caso del desafuero yo estaba convencido de que la gente no iba a aceptar que me hicieran a un lado. Me sentía yo muy fortalecido moralmente. El asunto de los escándalos de los videos sí me golpeó. ¿Te sacudió? Sí, te me dolió. sacudió, sí, porque no soy un cínico, porque tengo principios, tengo convicciones y no quería yo que quedara ni la sospecha sobre este caso. Oye, pero ahora, hablando del desafuero, la incertidumbre parece estar de regreso. ¿Qué pasa si el actual procurador Cabeza de Vaca, designado por el presidente Fox recientemente, consigna el caso ante un juez? ¿Qué vas a hacer? Ahora tú ya no tienes fuero. ¿Tú crees que se podría reabrir este caso con todas sus consecuencias? Pues el caso del Encino, yo espero el expediente que ellos del no, Encino. sí, yo espero que ellos no actúen de esa manera, porque sería
una provocación. El presidente empeñó su palabra el 27 de abril, 3 días después Sí. de la manifestación del 1.000.000 de personas. Y yo espero que cumplan. En Te quiero contra decir del que desafuero. estoy convencido que van a cumplir. No soy un ¿Tú crees que iluso. se cerrará de veras ahora sí ya hasta ese resquicio que Sí, quedaba? se va a cerrar ese asunto. Creo que fue un error de parte de ellos el quererme hacer a un lado de esa manera, el quererme ganar a la mala, y no creo que vuelvan a cometer el mismo error, o sea, no creo que haya reincidencia, creo que van a archivar el asunto. Yo no cometí ningún delito, Ricardo, todo esto lo armaron, fue muy burdo, repito, totalmente antidemocrático, y yo creo que a estas alturas ya se dieron cuenta de que eso no les funcionó, no les resultó, que me echaron ahora sí que toda la caballería encima, se aliaron todos mis adversarios, nunca los había yo visto tan unidos, porque ahora se pueden andar peleando, pero en mi caso, como en el caso del FOBAPROA, como en otros casos, se unieron, porque los que mandan realmente están en los dos partidos, están en el PRI y están en el PAN. Y lo que vimos fue que la consigna se cumplió en el PRI y en el PAN. No había diferencia, en mi caso, entre la actitud de Diego Fernández Ceballos y la actitud de Roberto Madrazo o la actitud de Santiago Krill. Madrazo. Era exactamente lo mismo. Por eso mucha gente decía de buena fe que iba a ser imposible librar el asunto del desafuero. Me decían, son los tres poderes. Yo decía, no solo son los tres poderes, son los poderes reales. Es decir, me refiero a los poderes que informalmente dominan, los que verdaderamente dominan en México. Entonces, fue muy satisfactorio el hecho de que la gente me sacara a flote. Yo salí adelante. A pesar de mostrarte como un intolerante frente a la ley, Sí. respetabas nada más lo que te convenía. Sí, esa fue la campaña, ¿no? No les pegó, no les funcionó. Esto de que no respetaba la ley y el discurso gastado, trillado de el Estado de Derecho, todo eso que se usa siempre cuando se quiere hacer a un lado a un opositor. En el 68, ¿qué cosa se decía para justificar la represión estudiantil? De que había que aplicar el Estado de Derecho. Y se hablaba del principio de autoridad. Siempre que Bueno, se Alberto comete... Castillo estuvo en la cárcel. Así punto. es, Con siempre eso que se decimos comete todo, una injusticia... revueltas igual. Así es, siempre que se comete una injusticia se invoca al Estado de Derecho. Bueno, hay un momento clave en el que hablabas con él el último día como jefe de gobierno y repasabas temas muy importantes, el desafuero, por supuesto. Los videoescándalos. Los videoescándalos ya habían estallado, 3 de marzo, el primero lo estalla Joaquín López Dóriga con el video de Gustavo Ponce, entonces secretario de Finanzas, jugando en Las Vegas. Ahí le preguntas y dice, no sabía de la relación de Ponce con Ahumada, ¿no? Sí, que además él lo justificaba porque Ponce cuando cambia de gobierno y se va al secretario anterior, que no recuerdo la verdad quién era, sube automáticamente en el Así escalafón, entonces pues, pero él reconoce que fue un error Que también. fue un error, ¿no? que se equivocó, que no tenía la que información. no lo investigó bien. Y luego, 2 días después, 3 de marzo, ya en el mañanero con Broso, pues sale este video donde René Bejarano, Carla, recibe los fajos de billetes. Así es, y como veíamos en la entrevista, él menciona que fue un golpe muy fuerte, ¿no? Y que realmente pues él no tenía conocimiento, como bien mencionan, de esta relación, y también en todo momento dice que él no cometió ningún delito. Pues un momento clave ese, ¿no? Ya estaba a punto de convertirse, iba a registrarse el día siguiente, lo dice ahí, como candidato a la presidencia. Vamos a hacer un recorrido rápidamente por cómo están en este momento los lugares donde van a ocurrir pues todos estos actos importantes de la transición. Israel Lorenzana se encuentra, como siempre, atento a lo que sucede en las calles de la Ciudad de México en este día particular. ¿Dónde te encuentras, Israel? Buen día. Salvador, es un gusto saludarte, Ricardo, Carla, muy buenos días. Pues fíjate que nos hemos ya trasladado al perímetro
de la zona de la alcaldía de Tlalpan, Salvador. Hace unos minutos estábamos a las afueras del Congreso de la Unión y es que pues hay un operativo importante por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, personal de la Policía Federal, y es que se van a cerrar un total de 35 calles alrededor del Zócalo capitalino y también en la zona de Congreso de la Unión por la toma de protesta del presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Rápidamente, algunas calles será el eje 1 Norte Rayón, también serán anillos de circunvalación, José María Izazaga, también el ex central Lázaro Cárdenas, por supuesto también la zona de Doctor Río de la Loza estará cerrado. Esto, pues por supuesto, la zona aledañas al Zócalo capitalino. Desde ayer ya dábamos a conocer que está cerrado 20 de noviembre, está cerrado Pino Suárez, por supuesto el circuito Plaza La Constitución, ya han instalado de hecho el escenario en la plancha del Zócalo capitalino, será alrededor del mediodía cuando comiencen las actividades en ese lugar. Y bueno, pues por otro lado, ya te hablaba precisamente de Congreso de la Unión, Avenida Ingeniero Eduardo Molina todavía está funcionando sin ningún problema, pero Ciudad Rovirosa, Congreso de la Unión y la calle de Zapata ya están cerradas a la habilidad, únicamente puede pasar la gente que presenta acreditaciones aquí, allá en la zona precisamente donde se ubica la Cámara de Diputados. Y bueno, pues estoy aquí precisamente en la calle de Cuitláhuac, a las afueras del número 90, aquí donde se ubica la casa de Andrés Manuel López Obrador, quien todavía es presidente electo, y bueno, pues hay medios de comunicación nacionales e internacionales, los cuales están en espera del presidente. Se prevé que salga alrededor de las 10:30 de la mañana. Hasta el momento, fíjate que no hay presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, únicamente alrededor de esta calle de Cuitláhuac, la cual está muy cerca de San Fernando, muy cerca del Periférico, hay un dispositivo policíaco muy discreto en espera de que salga el vehículo de Andrés Manuel López Obrador. Aparentemente la ruta será tomar toda la calzada de Tlalpan y se estarán desviando por la zona de Viaducto para ingresar a Congreso de la Unión. Aquí a las afueras del número 90 de Cuitláhuac, aquí en la calle Torelio, en la colonia Torelio Guerra, han llegado algunos vecinos a mostrar su apoyo al tabasqueño. De hecho, platicamos con uno, vamos a escuchar lo que nos dijo. ¿Cuál es tu nombre? Gabriel Sotelo. Vienes a expresarle tu apoyo a Andrés Manuel López Obrador aquí a las afueras de su casa. Así es, estamos con él. ¿Ustedes son vecinos de esta zona? Así es. ¿Por qué apoyarlo? Porque representa el cambio, representa una nueva línea, una nueva forma de trascender. ¿Qué esperas de Andrés Manuel López Obrador ahora que sea presidente? Todas las promesas que se han hecho de campaña, espero verlas plasmadas. Sé que no es fácil, sé que se va a enfrentar a más de una traba, pero sin embargo con el apoyo de la gente, con su nuevo gabinete, creo que vamos por un buen camino. Muy bien. Pues Ricardo, Salvador Perla, fíjate que también han comenzado a llegar ya integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación a la zona del Ángel de la Independencia. Van a salir en marcha, de hecho, alrededor de las 9:10 de la mañana con dirección hacia el Zócalo capitalino, y también sobre la avenida Congreso de la Unión, esquina con Fray Servando, tenemos aproximadamente 50 personas, los cuales señalan ser pues vecinos de la colonia Merced y se están manifestando en contra del presidente Nicolás Maduro. Por suerte, bueno, pues ya está cerrada esa circulación, pero están ahí pues con algunas pancartas y mantas en el cambio de las luces del semáforo, pues ahí mostrando su descontento. Es parte de la información que yo les tengo esta mañana. Nosotros, por supuesto, ya estamos al pendiente. Muchas gracias, Israel. Israel Lorenzana, estamos también en contacto contigo. Y bueno, va a ser un día complicado para la vialidad en estas zonas, Ricardo. Más de 30 calles cerradas, pues son las rutas donde no solo va a transitar el presidente electo para ir a San Lázaro, sino también los jefes de Estado que vienen a visitar. Comitivas, escoltas y todo de tantos invitados que, bueno, esperamos que todo transcurra con normalidad, claro, con seguridad, y que no haya ningún incidente, ni siquiera, un retraso o algo en el traslado de estos jefes de Estado. No sería deseable de ninguna manera una nota. Va a haber protestas, sí, ya nos decía Israel, contra la presencia de Nicolás Maduro, ya hay algunos que se están manifestando en las calles, y lo recomendable, Carla, si no tiene que acercarse al primer cuadro, a la zona del centro histórico, a esta zona del Palacio Legislativo de San Lázaro de Reforma, pues mejor ni se acerque, ¿no? Que tomen sus precauciones, Salvador, y como bien mencionas, de ser posible que no salgan, porque incluso el día de ayer ya estaban cerradas algunas estaciones de metro. Así es. Entonces, junto con ello, algunas calles. Entonces, va a estar muy complicada la circulación. Ya veíamos cómo están los alrededores del Palacio Legislativo de San Lázaro. Nos mostraba Israel Lorenzana todo este cerco de seguridad que se ha tendido para los traslados de los importantes dignatarios que vienen a esta toma de posesión. Y vamos ahora directamente adentro del Palacio Legislativo de San Lázaro, la sala de prensa desde donde
cientos, quizás miles, ya nos dirá cuántos hay acreditados medios de comunicación de todo el mundo que vienen a atestiguar este cambio de poderes en México. Ahí se encuentra en la sala de prensa del Palacio Legislativo de San Lázaro nuestro compañero Alejandro Alfaro, a quien saludo con gusto esta mañana en esta cobertura especial. Alejandro, buen día. Compañeros, muy buenos días. Mucha actividad aquí en la Cámara de Diputados, donde desde muy temprano decenas de medios de comunicación se han dado cita para ser testigos de un capítulo más en la historia de nuestro país. Como podemos observar a mis espaldas, nosotros nos encontramos aquí en la sala de prensa, donde se encuentran medios nacionales y extranjeros en espera de que en unos minutos más se abra el acceso al salón de plenos. Compañeros, amigos del auditorio, será a las 9 de la mañana en punto cuando arranque de manera oficial la cuarta transformación. Se iniciará con una sesión del Congreso General donde habrá posicionamientos por parte de los partidos políticos representados aquí en este Congreso. Posteriormente se nombrarán dos comitivas, quienes aproximadamente a las 10:30 horas recibirán al presidente Enrique Peña Nieto y al mandatario electo Andrés Manuel López Obrador. Tras su llegada, a las 11 horas aproximadamente, se procederá a la toma de protesta constitucional del licenciado Andrés Manuel López Obrador, quien al ser ya oficialmente nuestro presidente dirigirá un mensaje que se estima tenga una duración de 1 hora. Al término, los presentes en el Salón de Plenos entonarán nuestro himno nacional, con lo que se dará fin a este cambio de poder. Compañeros, amigos de la auditoría, sin duda algunos puntos que marcarán esta transición 2018-2024 será una banda presidencial con un nuevo orden en sus colores y un Congreso con una gran mayoría del ahora partido en el poder. Mi reporte desde el recinto legislativo de San Lázaro. Muchas gracias, Alejandro Alfaro. Y también estamos en las afueras del Palacio Legislativo. Así es, vamos a las afueras de este recinto legislativo. Salvador, vamos con nuestro compañero Jesús González, que nos tiene todos los detalles, que bueno, aquí va a ser donde vamos a ver a Andrés Manuel López Obrador entrando. Muy buenos días, Jesús. Buenos días a todos en la mesa, en el auditorio también. Los saludo con gusto justo desde la entrada principal, en donde ya nos encontramos los medios de comunicación, en espera de que todas y todos los invitados especiales hagan su arribo, también las diputadas y los diputados, los presidentes Enrique Peña Nieto y el electo aún Andrés Manuel López Obrador, para llegar a este salón de sesiones de la Cámara de Diputados en San Lázaro. Les comento que desde muy temprano comenzaron a llegar los diferentes invitados especiales, pero más temprano aún los medios de comunicación, algunos incluso desde la madrugada, otros desde la tarde-noche del día de ayer, todos formados para obtener las mejores imágenes de este momento que es por demás histórico. Para capturar este momento se instalaron tarimas que podemos ver en las imágenes, en donde los medios de comunicación hemos podido atestiguar los diferentes momentos de este capítulo de la historia. Lo que vemos precisamente en este momento es el recorrido que deben realizar quienes ingresen a la Cámara de Diputados, así también lo hará el presidente electo López Obrador. Deben caminar por al menos 100 metros tras bajar del vehículo para llegar a estas escaleras y posteriormente al recinto, donde se encuentra otra logística para poder ingresar al salón de sesiones. Las y los invitados cuentan además con espacios designados para atestiguar este momento. Finalmente, comentarles que al término se prevé que el entonces presidente ya constitucional Andrés Manuel López Obrador camine por un paso a desnivel para poder llegar a la avenida Congreso de la Unión y poder dirigirse al Zócalo capitalino. De momento este es mi reporte, ya todo está listo, quedo pendiente de la información. Muy buenos días. Buenos días a Jesús González. Y bueno, ya veíamos estas escalinatas, esta entrada, Ricardo, que van a ser los últimos pasos de López Obrador, de un largo caminar, decíamos, de décadas para llegar a este punto. Bueno, ha recorrido el país, ¿cuántas veces? ¿3 veces le ha dado la vuelta? ¿4 veces? Yo creo que sí, yo creo que pocos candidatos, o yo creo que ningún candidato ha recorrido, como lo ha hecho López Obrador, el país palmo a palmo, me consta, porque incluso creo que en la siguiente entrevista vamos a bordo de un vehículo. A veces, les digo aquí entre nos, era verdaderamente angustiante ir con él y con Nico. Que claro, Nico, volaban en las carreteras, Salvador. ¿Sí? Carla, de verdad. De un punto a otro. Sí, no. De un punto a otro, verdaderamente, se iban colgando los eventos para tratar de recuperar tiempo, comer una torta en el coche, un refresco, lo que fuera,
un jugo. Así han sido los recorridos de López Obrador. Claro, y esa caminata concluirá hoy cuando suba esas escalinatas e ingrese al Palacio Legislativo de San Lázaro, donde lo van a investir ya como presidente constitucional. Pero antes, en esta historia, en este repaso que estamos haciendo del personaje de Andrés Manuel López Obrador, esta evolución que hemos ido apreciando en las distintas entrevistas que le realizó Ricardo Rocha, ya era precandidato del PRD, estamos hablando más o menos de agosto, septiembre del 2005, cuando platicaste con él en esta ocasión, Ricardo, ya pues estaba en plena campaña, digamos, era precandidato, pero pues era nada más era el único precandidato del partido. Y bueno, en esa ocasión hablaste con él en este traslado, en este trayecto de un acto electoral, de un mitin a otro, pues. Y creo que es interesante porque ya habla de que quiere ser presidente. Y ya habla como candidato, ¿no? Vamos a ver esta entrevista de Ricardo Rocha con Andrés Manuel López Obrador. En otras campañas con un enorme dispendio en todos sentidos, Eso también tanto escenográficos como mediáticos, electrónicos, todo. Sí, eso también es un desafío. Y eso también me impulsa, me estimula, porque sé que nos van a querer aplastar con dinero y con trampas. Y entonces es un desafío porque yo le apuesto a la gente. Yo sé que el pueblo de México quiere un cambio y que si trabajamos bien y nos organizamos bien, le vamos a ganar al dinero y a las trampas. Es decir, va a salir adelante la moral y la dignidad de nuestro pueblo. Entonces, va a ser muy interesante ganarle al dinero, a las trampas, al aparato, con la participación ciudadana. Por eso es un reto. ¿Rescatar la plaza pública? Sí, con la participación de la gente. Mira, lo digo porque yo soy beneficiario de la participación de los ciudadanos y de la lucha ciudadana en contra del aparato. Cuando lo del desafuero, me daban por muerto, políticamente hablando. Me desahuciaron. Decía un conductor de televisión, mi amigo, además, un buen periodista, decía: Andrés Manuel, no tienes opción, está en contra de ti el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial. Y yo le decía, pero el pueblo me va a apoyar. Sí, pero eso es una quimera. Eso es una entelequia, eso no cuenta. No cuenta, no. Lo cierto es que van a tener los votos y te van a desaforar antes de que se llevara a cabo el desafuero. Y yo insistí, la gente. Además no tenía yo otro recurso, no había otra forma. Y mira lo que pasó. No pudieron. Más de 1 millón sí, a la calle. Sí, no pudieron. Y la gente se organizó y la gente hizo sus cartulinas y corrió la voz. Entonces, con esa experiencia reciente es que estamos haciendo esta campaña. Le vengo diciendo a la gente, no tengo dinero, no quiero pedir dinero a miembros de grupos de intereses creados, no quiero caer en el mismo error. Quiero llegar con libertad a la presidencia. No quiero llegar atado de pies y manos. Ayúdenme. Ustedes pueden hacer campaña corriendo la voz y no sabes qué reacción. Lo vas a ver seguramente hoy en los actos de cuando hago ese llamado. Siempre la gente está dispuesta. Y así vamos a hacer la campaña. No vamos a estar en televisión de aquí a diciembre. Bueno, no hemos estado desde que me salí del gobierno, desde que estoy haciendo este recorrido no estamos en mensajes de televisión. Tú estás viendo, por ejemplo, de cuánto se están gastando en publicidad. El Universal está sacando todos los lunes un monitoreo del gasto de precandidatos en televisión, en radio, en medios de comunicación. Ya llevan alrededor de 700 millones de pesos.
un precandidato que lleva hasta ahora alrededor de 200 millones gastados. Yo te diría, ¿no? Porque fueron de los que se rasgaban las vestiduras cuando lo de Bejarano y de Ponce, y decían, ¿a dónde está el dinero? Desde luego que es reprobable lo que hizo Bejarano y lo que hizo Ponce, pero también hay mucha hipocresía en todo esto, porque yo ahora preguntaría, ¿de dónde están sacando los precandidatos el dinero? Ahora sí que, como decía mi paisano Chicoche, ¿quién pompó? ¿Quién pompó campañita? ¿Quién pompó? O sea, ¿de dónde? Claro, no hay videos, pero yo estoy seguro que están recibiendo portafolios de dinero. Sí, de alguien. De alguien. Tiene mucho dinero. O sea, ¿de dónde está saliendo el dinero? Estamos hablando de precampañas. Claro. Y estamos hablando de gastos de publicidad, lo que se puede medir. Ahora, ¿tú tienes algo contra la radio y contra la televisión? No. Tarde o temprano vas a necesitarlas. Tú ahorita vas sumando de a decenas que de pronto detienen este vehículo, o de a cientos, o de a miles que se reúnen en una plaza. Tendrás que tarde o temprano también pensar en los millones a los que llegas a través de la radio y la televisión. Sí, ¿no? pero en enero, cuando el partido reciba las prerrogativas que le corresponden para la campaña, entonces vamos a tener, y tampoco para mucha publicidad, sí. Pero sí vamos a tener para ahora radio y para televisión. Tú vas sumando sí. Ahorita estas voces, estos rostros, esta diversidad de mexicanos que sin embargo pues tenemos esto en común, que es nuestra nacionalidad. El rescatar a México. Tenemos que rescatar a México. Como decía Juárez, como se pueda, con lo que se pueda y hasta donde se pueda. ¿Hay algo más que nos puedas decir por ahora, que nos quieras decir, que no te pregunté a reserva de que, bueno, pues ya a lo mejor dentro de unas semanas volvemos a tener una conversación en el tráfago de esta gira tuya por todo el país? Pues voy a Toyac, Ricardo. Tú sabes lo que ha significado históricamente Atoyac. Así es. Entonces, me voy a pronunciar ahora en Atoyac, porque quiero hablar de desaparecidos que han habido en la lucha social en el estado de Guerrero. Quiero hablar... Ahí están las viudas de Aguas Blancas, ¿eh? Sí, de el ejército. Yo estoy haciendo el compromiso de que no vamos a utilizar al ejército para reprimir al pueblo. Nunca más una masacre en México, nunca más un Agua Blanca. Estoy haciendo el compromiso de no utilizar al ejército para reprimir al pueblo. Y voy también a hacer un llamado a quienes en otros tiempos y actualmente han optado por las armas para buscar la justicia y para reivindicar al pueblo pobre de México. Voy a hacer un llamado para que depongan esa actitud, porque no va a ser necesario. Nosotros vamos a atender a la gente humilde, vamos a atender a la gente pobre, y ya no va a haber necesidad de que nadie se levante en armas en el país para exigir justicia, para exigir un mejor trato para la gente humilde, para la gente pobre. No va a hacer falta eso, porque vamos nosotros a tener como prioridad la atención a la gente más necesitada de México. Por el bien de todos. Por el bien de hasta todos. de los ricos. Hasta de los ricos. Hasta de los muy, muy ricos. Sí, se tiene que entender, no se puede gobernar el país en un mar, en un océano de desigualdad. No puede haber progreso, no puede haber tranquilidad, no puede haber seguridad pública, no puede haber nada si no se combate la pobreza. ¿Algo más por ahora, Andrés? Nada más, Ricardo. Pues gracias por la compañía. Gracias. Gracias por la confianza. Bueno,
Ahí está esta entrevista, septiembre de 2005, ya precandidato a la presidencia Andrés Manuel López Obrador, y hablabas con él de temas importantes. Ya entonces el mismo discurso, decía yo, que se perfilaba en su primera campaña, se mantiene 18 años después, lo lleva a la elección del pasado 1 de julio. Es muchas cosas que repitió en esta campaña, ¿no? El tema de... Hay constantes hay en constancia, el discurso. hay congruencia, digamos, sí. ¿no? Eso queda bastante claro. Les hace una pregunta interesante en medio de todos estos temas que ya se abordaban desde entonces. Primero los pobres, ¿no? Por el bien de todos. Hablabas del tema de los medios de comunicación, que para entonces era un tema que ya para él se perfilaba como importante, ¿no? Claro, porque él se quejaba de que los otros precandidatos o candidatos tenían enormes cantidades de dinero para la radio y para la televisión, y por eso le decía yo que si no le interesaban, que tarde o temprano, aparte de su campaña pueblo por pueblo, pues tenía que emplear los medios masivos, ¿no?